que pudiera detener a este hombre. Alabanza. Estamos diciendo que estamos hablando de un sujeto que era un control de manera indirecta, que era un problema de manera indirecta. Y a veces la gente no se pregunta por qué se dan situaciones, por qué que a ese jovencito de 15, de 16 años, de 20 ya nadie lo controla, ya papá no lo aguanta, ya mamá no lo aguanta, ya nadie puede con él. ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya. No pueden en la escuela, no pudo la educación, no pudo esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente que la policía, que la guardia no puede? ¿Por qué varios seguros no han arreglado muchas cosas? ¿Y por qué ponen a Candelier? ¿Por qué ponen a fulano allí en X puesto? ¿Por qué ponen a fulano a que si yo qué caliente y que se va a acabar la delincuencia y mejor aumenta? Sencillamente es que hay situaciones, es que hay problemas que hasta que Cristo no llegue no van a ser solucionados. Hay cosas que el hombre no podrá controlar hasta que la gente se ponga en la mano de Dios. ¡Aleluya! Poder. Hay situaciones, Gloria a Dios, que escapan a la voluntad humana, amén, que ceden al dominio humano. Porque usted sabe que cuando un delincuente está haciendo lo que sea, una querella, bueno, puede hacer lo que sea, que ahorita está llaveado porque la policía le echó mano. aleluya. Y a veces 30 años, 25 años en una cárcel no son suficientes. Porque sencillamente la condición en la que está este sujeto, este individuo, va más allá de una cosmovisión, va más allá de un método humano. ¿Sabe qué? Yo siempre he analizado esto. A veces la gente, las cosas espirituales, el ser humano no le entiende. Las cosas espirituales, como dice Pablo, en un momento hay que discernirle espiritualmente y hay que tratarle espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la gente en su buena intención, tratando de controlar a este sujeto, buscaba cadena, buscaba grillos para atarle. Pero ¿sabe qué? Este hombre no necesitaba que le ataren. Alabado sea Dios. Este hombre necesitara que lo soltaran, porque gloria a Dios, este hombre en vez de estar prisionero, Santo, o que lo prisionaran más, él necesitaba ¿qué? Libertad. Ahora bien, ¿cuál era el método que el hombre estaba utilizando? La fuerza humana, la cadena, los gritos. Y muchas veces hay gente que está mal. Hay un problema en tu casa, hay un problema en la comunidad, y tú estás usando un método que no es el método que Dios quiere. Tú estás usando un método que no es el método de Jesús. vive, ¿Cómo así? poder, A que tengo un problema, que mi hijo nació enfermo. A que tengo un problema, que no puedo dormir. Señora, la gente podía dormir poco en Gadara, porque un hombre loco a esa hora de la noche gritando, la gente no tenía tranquilidad, no había quietud. poder, Vamos a amarrarlo, vamos a buscar cadena. ¿Usted cree eso? aleluya, Romperla así como que nada era nada. poderoso Dios, Algo descomunal, algo que tiene a la gente asombrado. Pero hay algo, yo se lo digo a la iglesia, aleluya, una pincelada. Nosotros hablamos de atar demonios, los demonios no se atan. poderoso Dios, A la gente se ata, los demonios no se atan. Alabado sea Dios. Usted tomará un pasaje que del hombre fuerte no. Cristo mandó a echarlo fuera. Cristo mandó a echarlo fuera. Es como nosotros decimos, no vamos a reprender, pero sí. ¿Cuál es la reprensión? Reprender no dice te reprendo. El pasaje antes de llegar a este contexto, cuando Cristo dice vamos para allá, se encontró con una tempestad en el mar. Se levantó el viento, se levantó fuerte y los vientos rugían, de manera que los discípulos pensaban que se iban a ahogar. Y la Biblia describe que Cristo reprendió el viento y reprendió la mar. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo le dijo? ¿Cuál fue la reprensión? Callad, enmudeced. ¿Qué era lo que Cristo le decía a los demonios? Cállense, hagan silencio. ¿Qué era lo que Cristo, qué fue lo que nos mandó a hacer? A echarlo fuera. aleluya, ¿Por qué? Porque lo ataban con cadena y con grillo. ¿Y qué pasaba? La rompía. Alabado sea Dios. Porque ¿qué pasa? Que hay entidades espirituales que usted tiene que identificarla. aleluya, Y cuando Cristo llega a este lugar, señores, la gente no entiende algo sencillo. vive, No hay nada mejor que Jesucristo llegue a tu casa, santo, que llegue a tu vida, que llegue a tu comunidad. Porque es que los problemas se van. Es que si Cristo llegó a la vida de un delincuente, va a haber un problema menos en la comunidad, va a haber un problema menos en el barrio, va a haber un problema menos en el país. Es que si Cristo llega a la vida de un rico, va a haber más prosperidad en ese lugar, va a haber menos robo en ese lugar. Alabado sea Dios. Entonces a nosotros es que nos conviene de que Jesús llegue. aleluya, gloria a Dios, Cuando Él llegó, el guapo,
el bravucón, el que nadie puede atarlo ni dominarlo, y que tiene a todo el mundo atemorizado y todo el mundo ahí. Aleluya. Desde que Jesús llegó, que puso un pie, dice que corrió y no mandase, corrió humillado delante de él y le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Un término simplemente utilizado al Dios grande para distinguirlo de cualquier dios pagano. Por ahí el Altísimo era un título dado a la deidad, a la divinidad de Dios. Ahora bien, entiéndase algo. Cuando dijimos que Cristo arribó a la región de los Gadarenos, a un lugar que nunca había pisado, Aleluya. que ese hombre nunca lo había visto. Amén. ¿Y cómo es que Cristo nunca ha ido allá? Y de repente le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Aleluya. ¿Cómo se da cuenta que el que llegó es Jesús? ¿Cómo se da cuenta que el que llegó fue el enviado de Dios? ¿Cómo lo reconoció? ¿Dónde lo reconoció? La gente tiene que entender que hay un mundo espiritual que usted y yo no vemos, pero que es real. Aleluya. Sí, Yo no Señor. sé, pero la Biblia me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que la Biblia hay una palabra que dice hagamos. Y la Biblia dice que Cristo era el verbo. Y el verbo, gloria al nombre, se tomó carne. El verbo vino a nosotros. Y los que saben de la exégesis dicen que Cristo era co-creador con el Padre. Amén. Y que todo lo que hay en la tierra fue creado por Él y para Él. Aleluya. De manera que ese espíritu, alabado sea Dios, fue procreado por ese ser llamado Jesús. Y Él lo reconoce. Aleluya. Y Él dice: ¿qué tienes conmigo? O sea, mire algo. Usted no ha visto gente muy grande, muy en su pompa, muy ellos. Y cuando llegan a Dios, cuando se ven delante de Dios, tienen que ponerse chiquiticos, tienen que humillarse, porque es que la Biblia no miente. Es que ante todo, ante Él toda rodilla tiene que arrodillarse. Todo ser humano tiene que arrodillarse ante la presencia de Dios. Aleluya. Tiene que arrodillarse en la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Santo. Y vuelvo al método. Que la gente tenemos que entender el poder que tiene el Evangelio, el poder del Hijo de Dios. Aleluya. Porque hay un dato. Un hombre endemoniado en Gadara es sinónimo de muchas cosas que podemos decir. Aleluya. Y una de ellas es ausencia de Dios. Porque donde Dios está no puede estar Satanás. Amén. Si Dios habita en mi cuerpo, el diablo no puede habitarlo. Gloria al Señor. De manera que este espíritu que habita, ya yo dije que Jesús no había llegado a aquel lugar. Aleluya. Entonces, de una forma u otra, este hombre estaba expuesto. La Biblia no describe su vida anterior, pero él estaba en un estado degradante, en un estado de miseria, de que necesitaba una intervención divina, porque ya él era un problema tal vez sin él querer. Aleluya. Al punto que ya no tenía vida social. Al punto que la Biblia no habla del papá, de la mamá, que no había contacto, porque es que el hombre es un problema. Es que el hombre lo que anda. Usted se imagina una gente, digo, en un cementerio. La gente está por default, le tiene miedo a los cementerios. Aleluya. Y el hombre no era Zacatecla, alabado sea Dios. ¿Qué buscaba ahí? Y ese era su hábitat. Esa era su morada. No tenía miedo, porque él no tiene. Si tiene juicio, ni por ahí pasa. Y más en los tiempos de atrás que había tanto mito, tanto cuco y tantas cosas. Es uno de los detalles. Amén. Pero hay un dato. La región de Gadara, que es una región que la Biblia describe con asunto de cerdo, que es una región que cuando Cristo llega y que Cristo no había habitado, era una región que en el contexto conocemos que la idolatría permeaba fácil, Amén. porque el Dios Altísimo no es conocido. Entonces ahí se adoran otras deidades, otros dioses, otras entidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente que vivía en aquel lugar de una forma crea algo que no es Dios, crea algo que ellos tienen, que tiene poder. Usted no ha visto mucha gente que tiene mucha confianza en sus altares, en sus dioses, en esto, pero cuando hay un problema, alabado sea Dios, que tú, ¿quién te está respondiendo? ¿Dónde estaban los brujos de Gadara? ¿Dónde estaba la gente que prendía tal vez vela en Gadara? ¿Dónde estaba la gente que aclamaba cualquier dios griego que había? Aleluya. ¿Dónde estaba el Dios de ellos? Que ellos estaban en esa situación y nada pasaba. Poder. Aleluya. Pero llegó Jesús. Amén.
Llegó Jesús, Vive. que no importaba la situación, que no importaba la condición. Es por eso que la gente tiene que entender que no importa el estado de vida que la gente lleve, que no importa cuán mal una gente se porte, cuán delincuente sea, cuán fundido esté en los vicios, en el alcohol, en cosas mala vida. Alabado sea Dios. La misericordia de Dios está por encima de todo eso. La misericordia de Dios está para decir, aunque nadie camine por ahí, Jesús va a caminar por ahí. Aunque la gente esté en oscuridad, aunque la gente no quiera tener contacto con ese hombre, yo como hijo de Dios voy por él, voy a rescatarlo, porque de él voy a hacer un testimonio, de él voy a ser alguien que la gente hable en todo lugar de la grandeza de Dios. Aleluya.